1, grabando. Cuando salga el mensaje, estará grabando. Ya. Sí, ahora lo veo. Perfecto. Pues nada, buenos días otra vez a todo el mundo. Ahora más días que mañana, porque antes a las 9 era muy temprano para todo el mundo. Estamos en el evento del año, por decirlo así, en Mallorca, segunda edición. Este año me toca otra vez a mí presentar. Y los que me conocen, mis presentaciones suelen ser un pelín diferente a las de la mayoría. Yo no suelo tener demos, no suelo tener muchos pantallazos de las herramientas. Son más tipos reflexiones, ¿vale? De cosas que he hecho, que he aprendido en el camino, porque me gusta mucho todo este tema. Entonces, mi sesión se llama de 0 a 700 o más. Luego llegaremos al punto de explicar ese título. Y se trata de mi viaje por las certificaciones de Power Platform. Y cuando digo Power Platform, también incluyo a Dynamics, ¿vale? No voy a entrar en la polémica de si Dynamics forma parte de Power Platform o no, o cómo, eso ya es para otra gente, ¿vale? En general, espero que todo el mundo pueda escuchar mi audio ahora. Si no es el caso, pues hay que avisar en el chat a Tony y él se encargará de avisarme de que se me escucha, ¿vale? Eso dicho, las sesiones de 0 a 700 o más. Nosotros somos Power Platform Mallorca, el grupo de usuarios en la isla, creado por, ¿cuánto hemos dicho? 6 personas, ¿no? 6 personas somos que lo creamos y todos coincidíamos siempre en eventos en distintos sitios y al final decíamos, ¿por qué no lanzamos algo aquí? Y así lo montamos. Y obviamente, como lo hemos dicho en otras sesiones también, sin el patrocinio, esto no podría ser posible. Así que muchas gracias a los 4 patrocinadores de este año y siempre seguimos adelante con todo lo que podemos, aunque estemos en negativo, ya encontraremos la manera de cubrir el presupuesto. Entonces, yo empiezo mi discurso un poco diferente, ¿vale? Voy a empezar con una pregunta y la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Vale? ¿Por qué esta pregunta? Porque obviamente vivimos en unos tiempos extraños, raros, difíciles, llámalo como quieras, pero para mí fue el mes de septiembre del año pasado en que me encontré con un pequeño bache en la carretera y era que desde la empresa donde estaba, es un cliente, no es un partner, para los que sois del mundo de partner, es un cliente, nos comunicaron tanto a mí como al equipo que llevaba que nos iban a meter en un ERTE con suspensión completa de contrato, es decir, que no venir a trabajar, ¿vale? Un ERTE del 100%. Una empresa turística, y entonces se hizo esto. Y claro, nunca me ha pasado esto de que no tenía que trabajar y me quedaba un poco, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Es una situación completamente nueva y es un poco extraño y claro, te sale la duda. ¿Y ahora qué? ¿Todo cambia? ¿No cambia nada? ¿Qué hago? Pero antes de responder un poco a esta pregunta, vamos a hablar un poco quién soy realmente. Me llamo, esta siempre es la parte favorita de todas las presentaciones, me llamo Norbert Czernicek, ¿vale? Me autodescribo como un Power Platform y Dynamics 365 Consultant, ¿vale? He trabajado con casi todo de la Power Platform, salvo Virtual Agents, y en Dynamics he trabajado con toda la parte que hemos hablado hoy, Dataverse, anterior CDS, para mí no es nada nuevo. He trabajado en una implementación 100% interna en el cliente donde estaba de Dynamics 365 Sales y por esta parte ya con todo lo que he hecho me llamo así, me autonombro de esta forma. También lo he dicho, soy uno de los cofundadores de Power Platform Mallorca, del grupo de usuarios, que era muy bien así en la presentación, y también desde hace, no sé, un mes y medio, me encargo de todo el tema de redes del grupo de usuarios, lo cual la gente hoy en día lo llama Community Manager, pero realmente soy la persona que hace los posts en LinkedIn y Twitter. Para los que queréis contactar conmigo o conectar conmigo, ahí tenéis mi LinkedIn y también mi Twitter, mucho más. No soy una persona tan activa como todo el mundo que crea conocimiento, yo más que nada, o contenido, yo más que nada comparto cosas, ¿vale? Cosas que encuentro,
hago un share pero eso siempre se puede contactar. Como se aprecia en la foto, me gusta bastante el deporte. Tengo aquí mi pequeño gimnasio montado de CrossFit en casa y también hago trail running, lo cual es la palabra guay para decir subir el monte caminando, correr por la cima, intentar no caerse en la bajada. Pero es algo que a mí me gusta mucho y en Mallorca tenemos por suerte suficientes días al año para hacerlo. Y entonces es algo que a mí me encanta, realmente, ir por la isla, de disfrutar las vistas, disfrutar del paisaje. Tengo entre 30 y 40 años, tengo la mujer mallorquina y 2 hijos y estoy aquí afincado en Mallorca desde el 2010, si no recuerdo mal. Como bien indica mi nombre y mi apellido, no soy de aquí, ni de España. Yo soy alemán, he vivido un poco más que la mitad de mi vida ahí, así que al break-even llegaré dentro de un tiempo. Aparte de Alemania, he vivido también en sitios tan maravillosos como Países Bajos y Estados Unidos. Y lo dicho, hace que estamos en 2021, unos 10 años y medio, casi 11, que ya vivo aquí. Yo suelo empezar mis presentaciones explicando que esta slide, esta diapositiva, suele ser la más complicada de mis presentaciones, simplemente por el tema de mi nombre y apellido. Esta vez, por el tema de petición popular, he dicho, empiezo un pelín diferente, ¿vale? Y voy a explicar realmente cómo se pronuncia el apellido, ¿vale? Así aprendemos algo que no está relacionado con la presentación, pero después entraremos en el tema. Entonces, separamos el apellido en 3 partes. El primero es esta señora. Los que no la conocen es porque tienen menos de 30 años seguramente. Es la cantante Cher. ¿Vale? Con esto ya tenemos la primera parte. Luego tenemos la rodilla en inglés, es knee. Ya tenemos las siguientes 2 letras. Y la última parte es check. Muy fácil. Cher, knee, check. ¿Vale? Y así empiezo, espero de hoy al futuro, de que no vamos a tener problemas en la pronunciación del apellido. Y aparte, ahora os he metido un poco en la cabeza que cada vez que vais a pensar en mi apellido, vais a pensar en la cantante Cher. Y no sé cuándo fue su última canción, sinceramente. Pero bueno. Vamos al tema. ¿Por qué os hablaré de certificaciones? Porque simplemente desde finales de octubre del año pasado me he sacado 6 certificaciones. Hay 7, porque está también el batch del examen de Sales, de todo lo que es Power Platform y Dynamics. ¿Vale? Y entonces, yo creo, como antes no tenía experiencia con el tema de exámenes, y en las charlas que he visto, en general, hay charlas que explican cómo son exámenes, pero son un poco genéricos, o genéricas las charlas. Nadie entra un poco en su propia experiencia, ¿vale? Y yo voy a entrar un poco más en la experiencia. Si alguien te espera preguntas y respuestas del examen, olvídalo, porque cada vez se firma un NDA, ¿cómo se dice en castellano? Un documento de confidencialidad, entonces no se puede hacer. Entonces, si alguien busca exámenes, busca respuestas a preguntas, aquí no será, ¿vale? Será 100% de mi experiencia con el examen. Entonces, la pregunta de antes, ¿y ahora qué? Lo he dicho, fue el mes de septiembre, que me lo comunicaron a partir del 1 de octubre, iba a Alerce, junto con mi equipo, y pues tiempo libre, ¿qué se puede hacer? Pues todo el mundo tiene Netflix, yo tengo 2 niños, tengo Disney Plus también, no tengo Play, pero tampoco nada de esto realmente me emociona. A mí me gustaba lo que estaba haciendo como trabajo, las herramientas con que trabajaba, pero claro, es un poco más difícil si de hoy a mañana no tienes licencia de realmente moverte y seguir haciendo cosas. Hasta que contemplaba un cambio completamente, de hacer algo completamente distinto. Siempre me gustaba la bolsa, pero no era el momento tampoco para meterse en temas de bolsa porque el mundo va como va. Entonces, quizás no era el mejor momento de invertir y menos si no tienes mucha idea. Así que buscaba un poco de qué podría hacer. Y se me empezaba a encender un poco la bombilla poco a poco, porque todavía tenía un vale de un examen. ¿Vale? Aquí vais a ver este pantallazo es en inglés.
antes en la presentación de Tony hemos visto que todo estaba en castellano, mis cosas suelen estar en inglés, los pantallazos, ¿vale? Lo dicho, no soy español, así que no es mi lengua materna, entonces de vez en cuando me lío un poco con el idioma. Si no se me ocurre una palabra, normalmente suelo coger la palabra en inglés, espero que todo el mundo me entienda igualmente. Pero si hay alguna pregunta, lo mismo de antes en el chat, simplemente hay que ponerla y intentaré explicarlo de otra forma, ¿vale? Entonces, tenía un voucher en mi examen y pensaba, pues, podría hacer un examen. Pero claro, nunca me he metido con ello. ¿Con qué examen voy a empezar? ¿Dónde voy a encontrar información? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo es el examen? Sin idea. Entonces, qué hace uno si está en esta situación? Pues tenía la suerte que teníamos una quedada del grupo de usuarios y ahí dos del grupo me explicaron un poco de cómo va el tema y me decían que puede ser una muy buena idea realmente validar mis conocimientos porque y ampliarlos también, porque eso, había trabajado unos años con todo el tema de Power Platform y Dynamics, entonces podía ser una buena idea de mantener mis conocimientos, mantenerme actualizado, verificar lo que sé y también aprender algo nuevo. Y realmente me gustó mucho la idea, entonces dije, vale, muchas gracias chicos. He dicho que no los voy a nombrar en esta presentación porque queda un poco mal nombrar a la gente, entonces no voy a decir sus nombres, pero esto era un poco, ellos dos me dieron la señal que estaba buscando, ¿vale? De qué podía hacer. Entonces dije, vale, voy a meterme en el mundo de las certificaciones, ¿vale? Entonces, a principios de octubre empecé a estudiar. Pero claro, yo digo certificaciones. Quizás no todo el mundo tiene un concepto claro qué es la certificación. Entonces, ¿qué son las certificaciones de Power Platform? En general, las certificaciones de Microsoft, ¿vale? Lo pongo aquí. Está aquí esta imagen porque queda muy bien en la presentación, la verdad. Pero también es como, probablemente ya no es la más actualizada porque es de octubre de 2020 y como todo el mundo de Microsoft cambia constantemente y hay cosas que seguramente no son así. Pero ¿cómo uno se puede certificar en Microsoft? Pues realmente hay cuatro áreas, por decirlo así. Una es Azure o Azure en más españolizado. Luego es Microsoft 365, luego Dynamics 365 y Power Platform. Luego hay distintos niveles de certificaciones que los llaman role-based y son de más fundamentales hasta lo más experto, ¿vale? Entonces ahí cada uno se puede meter donde quiera. Para una certificación hace falta un examen, una combinación de exámenes, ¿vale? Entonces yo me centré en la parte que es Dynamics 365 y la de Power Platform, lógicamente, porque eran las dos que yo había tocado. En general, ¿por qué se podía uno certificar? Pues hay varios puntos que sí, que eran importantes para mí. Validación de conocimientos, ya lo habíamos dicho antes. Yo, con el tiempo, porque retrocediendo otra vez, nosotros hicimos una implementación 100% interna, ¿vale? Sin recursos de ningún parte, de CRM en la empresa. Entonces, sí que tenía conocimientos, pero no estaba nada validado de que estos eran los conocimientos correctos. ¿De qué herramientas estamos hablando? Quizás estamos haciendo algo que no era lo que tocaba. Así que una de las razones principales para certificarse para mí es el tema de validación de conocimiento. La otra es aprendizaje. Siempre se aprende algo. Muy sencillo. Quizás tú llevas haciendo un proceso hace 1000 años de una manera, pero realmente el sistema ya ha evolucionado tanto que deberías hacerlo de otra. O hay cosas como en mi caso, como lo he dicho antes, Virtual Agent no había tocado, entonces Virtual Agent realmente para mí era completamente nuevo el aprendizaje. Y así también amplias un poco el horizonte. Al principio teníamos algunos asistentes que decían que solamente tienen conocimientos de Power BI. Esto mismo te abre un poco el horizonte, la preparación para un examen de la cantidad de productos y cómo realmente están conectados los productos. Otra cosa, obviamente en mi caso, es el currículum. Porque me iba a un ERTE, no me iba a quedar parado y dejar ahí mi currículum eh, sin actualización. Una certificación siempre vale algo.
este mundo. Entonces, también mejora mucho el currículum. También añade valor a la empresa, ¿vale? Esto puede tener dos partes. La primera es que hay empresas que dicen, este es un beneficio para mi empleado, yo le pago certificaciones o tengo los empleados certificados, y lo usan como manera de capturación de nuevos empleados, ¿vale? Y por la otra, es algo que es importante en el mundo de partners de Microsoft también, porque según ahí, y ahora digo algo que no es 100% cierto, perdón, pero en el mundo de partners se puede conseguir un cierto nivel, un cierto estatus de partner, gold, silver, lo que sea, en base a la cantidad o porcentaje de empleados que tengan cierto nivel de certificación, ¿vale? Entonces ahí también añade valor a la empresa si estás en un partner. Hay para todos, este es el otro punto. Hay desde lo más fundamental, que encima se llama fundamentals, hasta lo más experto, ¿vale? Entonces, ¿por qué certificarse? Pues empiezas con algo básico y luego siempre puedes crecer sobre ello. Y esto para mí era muy interesante porque al principio iba un poco perdido, había trabajado mucho con el módulo de Sales dentro de Dynamics, pero el examen me parecía un poco exagerado por lo que yo quería hacer para empezar de exámenes, ¿vale? Entonces también hay fundamentals y esto sí que ayuda mucho. Satisfacción personal es otro punto muy importante porque si tú apruebas un examen y te dan la nota o el score o como le llaman, directamente al terminar el examen, pues si lo apruebas está muy bien. Yo no había hecho exámenes, creo que el último examen que hice era el que se hace cada 2 años de seguridad laboral o no sé cómo se llama esto. Entonces, esto sí que está bien porque va sobre algo que te guste, ¿vale? Entonces, la satisfacción al momento de aprobar un examen te da como un pequeño chute de alegría. Una cosa que quizás no es tan obvia, pero en algunos casos sí que aplica, en el mío no era el caso, pueden ser objetivos. Quizás estás en una empresa y tienes como dentro de tus objetivos anuales, tienes certificarte de algo. Entonces, esto es una razón por qué certificarse, porque ayuda a tu currículum, sí, pero también ayuda a tu bolsillo si te certificas. Y como último, un punto que también tenía que ver con lo mío es que retirarte vouchers. Tienes un voucher o sea porque lo has comprado tú, porque has participado en algo donde han dado uno o la empresa lo ha pagado, si no lo usas caduca y es dinero tirado a la basura, ¿vale? Entonces, es importante también este punto. Si es un voucher, pues hazlo. ¿Cómo se certifica? Hemos dicho antes que son exámenes. Ahí no queda otra, simplemente es un examen, ¿vale? Hay varios tipos de exámenes, en resumen, dos grandes, creo que hay una tercera opción, pero bueno, los dos grandes son virtual y el otro es en un centro de certificación o un centro de examen presencial, ¿vale? No he llegado a ver el mundo del presencial, así que yo únicamente me voy a centrar en la parte de la izquierda, que es la parte que es online, ¿vale? Online es, normalmente o en tu casa o en tu trabajo, en una sala, y hablaré un poco de mi experiencia con este sistema de certificación. ¿Cómo se certifica uno? Es relativamente sencillo coger un examen, ¿vale? Es básicamente buscar en el buscador del turno el tema de certificaciones Microsoft y luego se ve un listado de todas las certificaciones que existen y de ahí se elige una y se va a una pantalla donde explican todo relacionado con el examen. Hay mucha información, algunos podrían decir demasiada, pero en general lo importante es abajo, para reservar el examen realmente y pagarlo, hay abajo una parte que es, me imagino en castellano dice reservar examen. Lo he dicho antes, lo mío es todo en inglés, así que ahí para mí me pone schedule. ¿Vale? Se da el botón, se reserva el examen, se paga y ya está. Básicamente se busca un slot que está disponible y así lo reserva. El precio que pone a la derecha es el precio de España de ese tipo de examen. El asterisco, que no se ve hasta la letra pequeña al final de la página, son los impuestos según el país donde estés. Entonces, este examen, en vez de 165 euros, debería valer unos 199. Pero no siempre vale este precio. Luego también iremos a esto. ¿Vale? Entonces, así, muy fácil.
Es un formulario, se rellena, se recoge una cita y se paga. Básicamente se aceptan un montón de condiciones y así ya tienes reservado tu examen. Claro, tengo reservado mi examen, ahora ¿cómo me preparo? En la misma página que hemos dicho antes, hay una parte que se dice Skills Measured. Ahí ya no me preguntáis cómo se llama esto en castellano. Ese es el ejemplo del examen de Power Platform Function Consultant, el PL200, que antes era el MB200. Bueno, antes. El PL200 sustituyó al MB200. Y veis que ahí pone, en Skills Measured, pone por uno cuándo fue actualizado últimamente o cuál será la siguiente actualización. Y luego veis los bloques del examen. ¿Vale? Hay 5 bloques en este caso. Y estos 5 tienen todos detrás un porcentaje. ¿Vale? Pero no es un porcentaje, es un rango de porcentaje. ¿Por qué este rango es interesante? Porque ningún examen es igual. ¿Vale? Ellos, por decir algo, tenemos 50 preguntas en el examen. Ellos cogen de un catálogo de preguntas de 150 o de 200, lo que sea, y cogen. Entonces, hay algunas preguntas o algunos exámenes que quizás tienen más preguntas sobre Configure CDS o Dataverse y menos sobre crear apps en Power Apps, o al revés, ¿vale? También, por lo que tengo entendido, hay preguntas o hay exámenes donde las preguntas más difíciles tienen más peso. Quizás una persona tiene 2 preguntas fáciles y estas 2 preguntas fáciles tienen un peso inferior a una pregunta difícil que puede tener otra persona. ¿Vale? Por eso también siempre dicen que no se deben comparar los resultados de los exámenes. Si alguien tiene 900 y el otro 800, no significa que el de 900 ha tenido más idea que el de 800. También depende del tipo de pregunta. ¿Vale? Pero aquí, ¿cuál es lo más importante? Y es algo que no se ve muy bien. ¿Vale? Es aquí, esta pequeña línea, ¿vale? Esta pequeña URL, aquí se hace clic y básicamente, ¿qué os sale? A mí me gusta mucho el tema de aviación. En aviación, los pilotos siempre tienen los llamados checklists. ¿Vale? Como tienen un trabajo algo crítico, hay muchas cosas que tienen que controlar los pilotos, ¿no? Tienen listas que tienen que repasar, 5 o 6 por vuelo, tranquilamente, de cosas que tienen que haber hecho y que el otro habrá verificado. Pues esto igual. Este documento os da los 5 puntos de arriba y luego un desglose por cada punto que entra en el examen. ¿Vale? ¿Qué deberíais conocer? Y esto para mí lo uso como un checklist. ¿Vale? Me imprimo este papel o lo cojo digital, lo que sea, y en base a esto voy mirando en los fuentes que después vamos a ver qué contenido se cumple y cuál no. ¿Vale? Si lo tengo entendido y lo tengo repasado, lo marco en verde. Si no lo he hecho, lo dejo. Si tengo alguna pregunta, lo marco en amarillo o naranja y me busco otra fuente para aprender algo más sobre ello. ¿Vale? Este documento, y es muy fácil de no verlo porque es una pequeña línea, es para mí la base, el fundamento para todo el aprendizaje para un examen. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Es lo que más veo bien. El Learning Path oficial, ¿vale? El Learning Path, me imagino que Raúl lo ha dicho antes igual, por lo cual entiendo que se llama así en castellano también. Está en la misma página, son unos módulos básicamente que explican lo que hay en el examen, en teoría, porque en la práctica a veces faltan cosas o están en lo que llaman, bueno, no sé cómo lo llaman, pero yo lo llamaría la lectura recomendada. ¿Vale? Y el Learning Path para mí es, si hay poco tiempo para repasar, pues esta es la base para empezar. ¿Vale? Son distintos módulos, algunos tienen el de Power BI, por ejemplo, tienen laboratorios, es decir, que te conectas a una máquina virtual y realmente sigues unos pasos que te explica qué tienes que hacer para hacerlo en la práctica. ¿Vale? Que va muy bien si no tienes licencia o si no tienes acceso fácil a una herramienta. Siguientes son los llamados VILT, Virtual Instructor Led Training, webinars. Esto es de toda la vida casi digo, pero tampoco. Hay un profesor, un Microsoft Certified Trainer, y hace una sesión que suelen ser 2 horas, según el examen, o según el tipo de examen, quizás son 3, y son a veces varios días, y repasan un poco qué entra en el examen. Es como el Learning Path, pero explicado por una persona, pero más de lo mismo en el Learning Path. No necesariamente es completo. ¿Vale? Por eso también, otra vez, la lista de antes
para repasar los puntos que hay. Luego hay unas sesiones de labs, laboratorios, que son prácticas realmente. ¿Vale? Ahí también hay un MCT y con él se hacen distintas cosas que forman parte del examen. Yo qué sé, en el App Maker de Power Apps, pues se crean aplicaciones. Y así se aprende con una persona y cuando hay una pregunta se puede preguntar y es un poco más interactivo que hacerlo solo. Luego uno que es muy, muy bueno en mi opinión, que son los webinars de tipo examen de test. ¿Vale? Ahí tienes también un MCT y tienen unas preguntas y luego las respuestas. ¿Vale? Y todo el grupo, todos los que están en el canal, pues todos hacen una discusión para ver qué realmente puede ser la respuesta y por qué. ¿Vale? Y estos suelen dar un voucher para un examen de test oficial y hasta a veces para un examen real. ¿Vale? Y de esta manera, con estos test exam webinars, yo he conseguido hacer todos los exámenes gratis. ¿Vale? Salvo uno que tenía un voucher de antes. Vale. Vamos al siguiente punto. El examen de test oficial, lo he dicho, también va muy bien, sobre todo si uno es nuevo, ¿vale? En un tema. Básicamente es otro proveedor y ahí se hace un examen de test y con este examen pues se arranca un poco el conocimiento y verás dónde quizás tienes que aprender un poco más y estudiar un poco más. Y luego los más comunes, YouTube, LinkedIn Learning y cualquier tipo de plataforma online. Udemy me ha sido útil en algunos casos, puede ser edX, creo que hay también. Estos ayudan mucho, blogs, web, comunidad, los MVPs que hay, casi todos tienen un blog, un web, un canal de YouTube, hacen cursos en LinkedIn Learning, algunas cosas son gratuitas, otras de pago, ¿vale? Y luego a mí también me gusta el tema podcast, pero no es tanto para el tema de preparación de examen, ¿vale? Entonces ahí siempre hay que mirar también un poco de qué. Están un poco en orden de preferencia, como los he puesto, ¿vale? La parte que es más aparte de YouTube hacia abajo, es más el añadido. Si algo no queda claro o en algún tema de cómo hacer una app, pues ahí hay cursos de sobra, ¿vale? Donde la gente te explica cómo usar una app. Hay cursos en LinkedIn Learning sobre Power BI, sobre Dynamics, sobre lo que sea, realmente, ¿vale? Y así, ahí tienes una visualización práctica y alguien que te lo explique, aunque no sea de uno en uno, como en una clase dirigida, pero al menos tienes algo que da una idea más, sobre todo si solamente es una pequeña parte que no te ha quedado claro de algo. Y un punto más, que obviamente la preparación no debe faltar, en mi opinión, es la experiencia práctica. Mi amigo Patricio aquí, pues ha intentado hacer algo, ha fallado, pero esperemos que aprende de ello. ¿Vale? A mí me ha pasado esto. Nosotros hemos hecho cosas en Dynamics y nos hemos quedado un poco, no han funcionado las cosas, entonces luego investigas, aprendes cómo se debe hacer, ¿vale? Y así te caes y luego te levantas, ¿vale? Aprendes, pues deberías aprender y ver cómo hacerlo. Y esta experiencia práctica para mí es imprescindible, ¿vale? Es imprescindible esta experiencia para presentarse en un examen. Creo que se podría hacer un examen solamente con experiencia práctica, pero hay que tener cuidado de no fiarse demasiado de su propia experiencia, ¿vale? Porque siempre hay cosas que han cambiado y lo que decía antes, quizás hace 10 años hago algo de forma A, pero quizás la forma óptima hoy en día es B. Entonces, es un poco, en mi opinión, una mezcla entre experiencia práctica y teórica. Y esperar la hora de la verdad, el examen. Lo divido en 3 bloques. El primero es lo esperado, ¿vale? Lo que sabemos. Primero de ellos es el equipo, ¿vale? Si tenéis portátil, ordenador, lo que sea de trabajo, cuidado, no siempre os funcionará. A mí me ha pasado, por ejemplo, que con el portátil de trabajo no podía. Antes, ya a la hora de reservar, se puede hacer un check de sistema y ahí ya vas a ver si te funciona o no. Yo ya lo sabía que no me iba a funcionar porque ni me dejaba reservar exámenes con el portátil de trabajo. ¿Vale? Entonces lo hice con el privado. Pero eso es algo esperado por eso, porque ya lo sabrás antes del examen, porque no vas a poder hacer ni la reserva de examen o la prueba. ¿Vale? Si usas un VPN, pues no puedes. Hay ciertas cosas así. ¿Vale? Tiempos y normas también es esperado. Ellos te dicen, tú tienes el examen, por ejemplo, ahora son las 12:15 casi, tú tienes el examen a las 12:15, pues te puedes presentar como listo media hora antes
hasta media hora más tarde, hasta 15 minutos más tarde, perdón. De 11:45 hasta 12:30. Eso para declararse como disponible para empezar el examen. Ahora vamos con las normas para explicar un poco qué significa esto. Normas, en este caso también incluye cosas que se pueden hacer que no, porque estás en tu casa o en la oficina, porque vemos que este señor lleva un reloj muy bonito, pero en el examen no se puede llevar reloj, ¿vale? No se puede tener agua en la mesa, tampoco, no se puede. No se puede tener el móvil al lado, ¿vale? Es un poco, hay unas normas que son esperadas porque hay vídeos de YouTube que lo explican. Hay un documento entero que explica lo que se puede y lo que no, ¿vale? ¿Cómo saben ellos esta parte, lo que tienes en la mesa? Porque tu examen se ve por cámara y se te escucha por audio, ¿vale? Es decir, que tampoco se pueden utilizar auriculares, ¿vale? En esta foto vemos las cosas en la mesa que no deberían estar, el móvil y el agua, ¿vale? Lo más sencillo es tener en la mesa el portátil, ratón como mucho y fin, ¿vale? Así se evitan cosas. Al principio, antes de empezar el examen, hay que subir unas fotos, ¿vale? Son fotos del documento de identidad, una foto de la cara para verificar que tú eres la persona que debe hacer el examen y luego 4 fotos de la habitación, de detrás, de delante y de cada lado, ¿vale? Estas fotos los validan. Ellos dicen que está bien o no la habitación o si tienes que cambiar algo, ¿vale? En el caso de que hay que cambiar algo, pues te contacten, ¿vale? Ellos te contactan por chat o por llamada y ese es como el contacto inicial. Y luego te liberan el examen, ¿vale? Entonces, tipo de preguntas. Esto lo voy a hacer muy rápidamente porque es información muy, muy pública. Normalmente hay preguntas, y lo esperado, multiple choice, respuesta simple o múltiple, ¿vale? Pregunta, 4 posibles respuestas y luego te dicen cuál es la mejor o cuáles son las 2 o 3 o lo que sea. Fill in the blanks, eso es algo que, por ejemplo, en código lo tienen. Tienes un código, te deja ahí 3 blancos y tienes que rellenar el código. O con option set normalmente tienes que elegir cuál es la opción correcta. Ordenar. ¿Cuál es la mejor manera de crear X? Vale, pues tienes ahí 8 opciones y tienes que poner las 4 que son, o de las 8, en el orden que corresponde. Drag and drop, esto es muy similar, pero realmente te ponen distintas opciones de respuesta y tienes que moverlas al sitio que toca, ¿vale? Te tienen una pregunta y tú tienes que mover ahí tres supuestos y tú tienes que mover la respuesta que tú crees que corresponde al sitio donde toca. Y a la vez puede ser que una respuesta se usa varias veces o ninguna, para hacerlo más simple. Luego, option sets, muy fácil, como indica un poco el nombre. Abres el option set y tienes que elegir la opción que mejor te cuadra. Hot area, que es un poco dentro, tienes un pantallazo quizás y tienes que definir dónde tienes que hacer qué. Repeated answer, que esto es una pregunta y te ponen una respuesta, tienes que decir si es correcta o no. Luego, la misma pregunta, otra vez otra respuesta, sí o no. Y así 3, 4 pantallas. No puedes ir atrás a la pregunta anterior si te das cuenta que no ha sido lo que pensaba, en este caso. Luego, case studies. Case studies son un poco, te ponen una situación algo más real y te hacen preguntas sobre esa situación y tú tienes que responder. ¿Vale? Vamos al siguiente. Lo no tan esperado. Los criterios. Los proctors, los llaman, los que te miran durante el examen, tienen criterios que en mi opinión o en mi experiencia han sido algo variables, ¿vale? A alguno le importa algo más, a otro algo menos, ¿vale? Doy un ejemplo, yo tengo aquí detrás, tengo un mapa del mundo que no se puede quitar, está integrado en la pared. Al principio no me contactaron nunca, una vez me preguntaron qué es y ya está. La última vez casi me querían que lo quito, hasta que les enseñé que los enchufes están hasta puestos por el medio, y no se puede quitar. Entonces los criterios varían un poco de cada persona. Pero, atención, eso es igual que cuando íbamos al cole todos. No todos los profes están igual en un examen. Así que no hay que tomárselo de malo, simplemente la gente hace su trabajo, cada uno tiene un poco sus criterios. Estándares, es otra cosa. Hay una serie de estándares por parte de la empresa que hace los exámenes para Microsoft, pero claro, no siempre tenemos claro cómo son los estándares, ¿vale? Entonces también va un poco en la línea con los criterios.
A mí me parece, por ejemplo, que el día 1 de enero algo se cambió. Porque yo hice un examen justo antes de Navidad y después de Año Nuevo y de repente, desde entonces, me llaman en cada examen. Y es exactamente la misma habitación, ¿vale? Pero de repente en cada examen me llaman para ver la habitación, para ver si hay alguien. Y no sea que antes eran exámenes súper básicos y ahora más avanzados, ¿vale? Es un poco, a mí me parece que se han cambiado los estándares, pero más de lo mismo. Mente abierta y eso es lo que puede pasar, ¿vale? Tiempo de espera también puede pasar. No me lo esperaba, pero ellos dicen que normalmente en unos 15 minutos liberan el examen. No siempre es así. Yo he esperado una vez 32 minutos para que me liberaran el examen. En teoría tienes que esperar 30 y después contactar con ellos para que te den otra cita. ¿Vale? Es decir, que Señor, no hay que venir. Sí, sí, señor tengo el reloj aquí. Chernyshek, 5 Tengo 5 minutos. minutos. Sí, gracias. Es decir, que hay que ver el tema de tiempos. No hay que venir en el último momento y no hay que decir tengo una hora para hacer el examen y irme, porque quizás tienes que esperarme. ¿Vale? Silencio, por favor, es otro. No se puede hablar en voz alta. ¿Vale? No puedes leer las preguntas en voz alta porque obviamente hay miedo de que alguien está fuera y te dará los toques en la puerta para decirte respuesta 1, respuesta 2, los toques. Ese tipo de cosas. Y luego lo tan esperado es el tema de visualización de preguntas. Me imagino que depende del equipo, pero al menos a mí me ha pasado a veces que hay una pregunta y dicen, coge la respuesta correcta, ves 3 respuestas que no tienen nada que ver con la correcta y te quedas un poco a cuadros. Claro, ¿qué faltaba? Scroll hacia abajo, ¿vale? Y ahí ves la cuarta opción, que es la buena. Esto a veces me ha pasado, ¿vale? Entonces, uno de los puntos muy importantes es prestar atención, ¿vale? El tercer punto, lo para nada esperado del examen. Ahí la imaginación para todo el mundo, ¿vale? Puede pasar muchas cosas, hasta que se te va la luz y la red en casa, ¿vale? Pero rápidamente. Deprecated features. Puede pasar que entra una pregunta de un feature que ya no debería entrar en el examen porque ya no se sigue utilizando. Puede pasar, es la excepción completa, pero puede pasar. Hasta me ha pasado en un examen de test que me han preguntado una pregunta sobre un feature que hoy en día se llama C y ahí dijeron A, luego había otra pregunta donde le llamaron B, ¿vale? Y el nombre real era C. Esto puede pasar. Siempre se puede comentar una pregunta, entonces ahí se puede avisar que esto es un deprecated feature y no debería estar en el examen. Me faltan las palabras. A mí me ha pasado que me faltaban verbos en la pregunta. Que en esta pregunta en concreto no hacía falta, no pasaba nada, pero imagínate, ¿cuál es la mejor manera para X un campo? Y no sabes si es añadir o eliminar. Ya tienes un problema. Más de lo mismo, añadir en comentario. Algo no me cuadra, visualización, ¿vale? Tenía una vez una respuesta de 2 líneas, pero la segunda línea me sobrelapaba con la respuesta siguiente. Entonces también, comentario y lo ponía. Y como último, ¿qué está haciendo ahora? A mí me ha pasado, uso el MacBook para los exámenes, a mí me ha pasado que en el último examen que quise hacer, que se me abrió el auto-updater de Dropbox, que por lo visto hace sus updates cuando le da la gana sin preguntar, y entonces el examen se me cerró, ¿vale? Y tú te quedas un poco, ¿qué pasa ahora? ¿Vale? En este momento, Di la verdad porque hiciste el examen con un Mac. Eso te pasa por hacerlo con Macs. sí, o por no informarme que Dropbox hoy en día ya no lo usa nadie, también puede ser. Pero bueno, no hay que cabrearse. Yo llevaba media hora de un poco de mal rollo, pero luego ya me calmé un poco, porque me faltaban 5 preguntas para terminar el examen. Pero lo mismo, abrí un ticket con Pearson, que es la empresa que hace los exámenes, y entonces ellos luego te responden. Porque es una aplicación, tú no puedes tener abierta ninguna otra cosa, ¿vale? Entonces, es eso, te hacen un examen porque no cumples con los requisitos. Así que, just imagine, ¿vale? La imaginación que puede pasar. He aprobado y ahora tienes el resultado al momento. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes hacer un share en redes sociales comunes, en páginas web, en lo que sea, de tu batch. Así también haces un poco de ruido en redes sociales. ¿Vale? Y ahora voy a intentar en 1 minuto 5 segundos hacer el top 10 de recomendaciones personales para los exámenes. ¿Vale? Vamos de 10 al 6. El 10, pruébalo. Muy fácil. No pierdes nada, pruébalo.
Ven con tiempo, lo hemos dicho antes también. Prepara un plan de estudio, lista de chequeo, esta, y en base a esto, prepárate un poco un plan lo que quieres hacer para prepararte el examen. Como mínimo, al menos repasa el Learning Path. Quizás eres el crack total en la herramienta, pero al menos repasa el Learning Path para asegurarte que no se te escape nada. Empieza con algo sencillo y sigue aumentando complejidad, ¿vale? Hay exámenes de fundamentals y luego vas a más complejos. Ahora, de 5 al 1. Hoy tengo 20 segundos. Eso. Las incorrectas no restan, es importante. Como no tienes que escribir casi nunca, bueno, nunca yo en mi caso, puedes, si no tienes ni idea, al menos puedes intentarlo y tienes un porcentaje de probabilidad que acerca la respuesta. Asiste a los webinars tipo test, muy obvio, porque te dan una buena idea y luego un voucher. Recuerda que estás en un examen, aunque sea en tu casa, y así hay que tratarlo, ¿vale? Hay que tener respeto al proctor, hay que tener resiliencia, las cosas preparadas, no hay que enfadarse, es un examen, ¿vale? Y es muy fácil que estamos en casa, nos olvidemos de eso. No te fíes de tu experiencia práctica, lo he dicho antes también, quizás lo que ya estás haciendo no es la mejor práctica para hacerlo. Y el número 1 es expect the unexpected, ¿vale? También lo hemos dicho, imaginación. Prepárate, puede pasar lo que sea. Y luego, para terminar, lea atentamente las preguntas y respuestas, siempre sin excepción. ¿Por qué es importante? Porque repeated answers, por ejemplo, donde tienen 3 preguntas y luego las respuestas son sí o no, pues quizás la primera te pone sí no, la segunda te pone sí no y la tercera te pone no sí. Pero tu mente ya está mentalizado en sí no, ¿vale? Esta respuesta es sí, cojo la primera. Claro, cojo la primera, pero la primera en el sistema es no. Entonces ya la has liado, ¿vale? Y para esto, de cómo plantear esto en la cabeza, os he hecho un pequeño ejemplo. Hemos dicho el top 10. Aquí decimos del 5 al 1, y sin embargo, hemos mirado 6 puntos. No sé si alguien se ha dado cuenta. Pues esto en examen es igual. Las preguntas hay que leerlas bien, muy bien. Las respuestas igual. Porque muchas veces las preguntas ya dan una pista a la pregunta, ¿vale? Que te dice sin customizar, o te dice una entidad custom, pues quizás hay cosas distintas, o lo de las respuestas, ¿vale? Hay que leer muy, muy bien, siempre y sin excepción. Y para terminar, cerramos con la pregunta otra vez. ¿Y ahora qué? Pues yo me he cogido esta parte de exámenes para hacer algo y qué podemos aprender de ellos. Pues al final, pues mira, estamos en un ERTE o estamos algunos sin trabajo o lo que sea, pues siempre podéis hacerlo. Siempre hay maneras de hacerlo. Es quizás caerse un día y levantarse al siguiente, ¿vale? Entonces, ¿y ahora qué? ¿Qué nos llevamos de esta sesión? Pues, por mi parte, 2 cosas. La primera es, mi apellido se llama Chernyshek, y la otra es Keep Calm and Get Certified, ¿vale? Y con Y la eso tercera, dejo. que estás fuera de tiempo. Exacto, y con eso os dejo y os deseo mucha suerte en los exámenes, gracias a los sponsors. Y preguntas, lo he dicho, me podéis contactar vía LinkedIn, vía Twitter y hablamos de lo que sea, ¿vale? Pues esto por mi parte, por fin, ya está. Muchas gracias a todos y dejamos de compartir pantalla. Tony, todo bien. Bien, ya está detenida la grabación. Muchas gracias, Norbert. Voy a ponerle micro a Iván, que se lo he quitado. A ver. Uy, no lo puedo. Iván, ¿puedes activarte? Sí, sí, sí. Lo Vale, tenía perfecto. yo muteado también. Perfecto. Pues vamos a esperar a la... Buenos días, Iván. Vamos a esperar ahora en punto. Entonces, iniciaré la grabación. O sea, yo te avisaré cuando inicie la grabación y a partir de ahí, pues Perfecto. ya... Si quieres, ya puedes ir compartiendo pantalla Muy bien. y todo esto. Bueno, Iván está de repetidor, ¿eh? Porque Iván esta mañana ya se ha cargado una sesión en el Power Platform Bootcamp de Barcelona. Sí, y ayer en el de Madrid, sí. Ah, o sea, ayer en el de Madrid. Sí, Ya estaban 3. sí, sí, sí. Y además las 3 distintas. Sí, las 3 Joder, distintas, sí. pues vaya. Y la semana que viene el tal Summit de El Escocia Scottish y el Core. Web Conference. Sí, los dos. Sí, 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 ahí febrero viene nos cargadito, febrero. ahí nos veremos todos. Vale, pues 2 minutitos. Y luego yo lanzo la grabación. ¿Ah, quién está controlando la grabación? Yo lo voy a hacer. ¿Quién? Voy a ¿Tú, lanzar igual. Norbert? ¿Me escuchan?
¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. O sea, que tú haces la Sí, grabación, Norbert. Ah, sí, vale, vale. lo voy a hacer. Pensaba que Ahora tenía que ya has grabar. lanzado, ¿no? Ahora ¿Perdón? está grabando, ¿no? Ahora está No, grabando, veo. Sí lo pone, Grabación, creo. grabación. Sí, pues sí, yo lo voy a tener